Ahí está. Hola, soy Hola Eduardo Eduardo. Pres. José María, ¿cómo te va? Soy Eduardo Pres, para aquellos que no me conocen, y estamos haciendo una nueva entrevista en nuestro ciclo, entrevistas con personas que hacen. Nosotros desde Eduardo Pres Consultores, en nuestro trabajo de consultoría, vamos siempre apoyando y acompañando a dueños, CEOs, gerentes generales, empresarios en general, de pymes, pymes familiares y de emprendedores. Además de nuestro trabajo de consultoría, digamos, de asistencia, también es una inquietud nuestra difundir ideas, conceptos. De hecho, tenemos libros publicados y también estas entrevistas que de alguna manera el objetivo es conocer la trayectoria que ha hecho gente que hace, ¿no? Porque creemos que eso puede ser de inspiración para otros que tengan un proyecto, una idea, no saben cómo hacerlo. Bueno, la gente que hace a veces inspira, a nosotros también nos inspira la gente que hace y nos sigue inspirando. En este caso, estamos con José María Miranda. Quizás no sea de un impacto público, no es una persona famosa, digamos, pero es una persona que hace. Nosotros lo conocemos, nos hemos conocido profesionalmente. En lo personal, siempre admiré su trabajo, por su profesionalismo, y es uno de los motivos por los cuales está convocado a estas entrevistas. José María, muchas gracias por estar, muchas A gracias por vos, tu buena disposición y por tu querer compartir, colaborar con nosotros en esta difusión. a vos. Como hacía Jorge Ginsburg en algún programa que tenía, vamos con la primera pregunta sencillita. ¿Ah? Yo te voy a pedir, José María, si vos nos podés compartir con nosotros, no lo que estás haciendo ahora, que ya vamos a llegar, ¿no? Eh, Vos sos farmacéutico de profesión, digamos, Sí. licenciado en farmacia, no sé Sí, exactamente. soy farmacéutico, estudié bioquímica también y algunos másters en dirección y administración de empresas. Bien. Les comento, José María es un consultor en temas de sanidad, de salud, un buen consultor, además. Este, Contanos un poquito, digamos, vamos a la infancia, digamos. Cuando Vamos. eras chiquito, ¿qué pensabas que ibas a hacer en la vida, digamos? ¿Cómo? Mira, cuando era chiquito, yo decía que quería ser médico. Eh, no sé, me gustaba todo lo relacionado con la medicina, me gustaba todo lo relacionado con el cuerpo y eh, me atraía mucho el tema de los venenos. Todo lo que eran venenos para hormigas y ese tipo de cosas me llamaba la atención. Yo quería saber cómo funcionaban, cómo actuaban, ¿De, cómo, de dónde, cómo lograban lo suyo. de Este, dónde crees que salió eso? ¿Cómo? la verdad que no sé, creo que una vez me asusté bastante porque creí que había consumido Ah, accidentalmente, no sé, pues se me cayó un caramelo o una cosa así. Y me parece que a raíz de eso fue que quise empezar a conocer. Bueno, eso es, ¿de qué edad estamos hablando, más o y menos? chico, era chico, sí, 5, 6. Ah, chico, chico. Sí, chico, chico, sí. Y lo de medicina, alguna influencia de la familia, algo? Sí, tenía alguna influencia en la familia, teníamos siempre un tío que era médico y que lo veíamos frecuentemente y demás, y me parecía interesante, me llamaba la Te atención. gustaba lo que hacía, digamos, Claro, o lo que contaba? sí, sí, sí. Y después se te cayó un caramelo y te agarró el tema de los Un venenos. día creo que se me cayó algo, me había pasado, me ha pasado algo que me había asustado. Y ahí descubrí que me interesaba saber cómo funcionaban esas cosas. Y bueno, ahí vinculé un poco el tema de la medicina y demás. Después, bueno, ya de más grande se me pasó un poco el tema de la medicina, no lo tenía tan marcado. Después, bueno, cuando hice el colegio secundario estudié química, bastante química. Digamos, en la materia, digamos, pero te No, interesó, no, digamos. o sea, cuando hice el colegio secundario, la especialización mía fue de técnico químico. Ya corrías por ese lado, digamos, ya de una Claro, ya, especialización.
ya estaba dedicado a esa parte. Y cuando tenía que, bueno, estaba terminando el colegio secundario, tenía que elegir qué estudiar en la universidad, empecé a dudar un poco si era bioquímica, o sea, tenía claro que de la parte química no me gustaba la parte industrial. Me interesaba ingeniería química ni ninguna cosa de ese tipo, pero no sabía si bioquímica, si farmacia, si medicina, tal vez todavía conservaba alguna duda con respecto a eso. Y bueno, me dediqué me opté por la bioquímica. Ahora, Empecé con, sí, sí, dale, empecé dale. con bioquímica, empecé con farmacia, que en realidad son dos carreras que tienen el ciclo en común. O sea, los primeros 3 años son iguales, pero después se dividen En UBA, en la UBA, sí. Después se dividen los ciclos y bueno, tenés una y otra. Bueno, yo hice las dos a la par y me recibí de farmacéutico. Ya cuando estaba por terminar terminé de la cursada de bioquímica entera, cuando estaba por recibirme, ya me empezó a picar un poco más otro tipo de intereses y ahí me puse a hacer algunos posgrados en administración y dirección, hice una maestría en el IAE, en ajá. fin, Ahora, ya me fui para otro lado. para la gente que nos está viendo, Mm, eso sería como una cronología. sí, Me interesa cómo funcionó en tu cabeza, digamos. Vos decís, bueno, tenía esta opción, esta otra, otra. ¿Qué es lo que te llevó, digamos, qué es lo que vos creés que te llevó a volcarte a elegir, digamos? ¿Cómo elegiste? ¿Cómo fue ese mira, proceso, ese diálogo interno? ¿O tuviste, lo charlaste con alguien? ¿Alguien te ayudó? ¿Alguien te dio un empujoncito? ¿Cómo no, fue eso? en realidad esto es así. A mí lo que me gustaba era bioquímica, era principalmente bioquímica. Pero en ese Perdón, momento, ¿qué cosa de sí, la bioquímica? a mí me gustaba todo esto relacionado con la medicina y la química y lo clínico y estar, en fin, sobre las muestras, la sangre, los líquidos y todo este Sí, tipo esa de parte, análisis. no del cuerpo, no meter la mano en el cuerpo, digamos, No, 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 en el pero cuerpo también, pero abocado a la bioquímica lo que me interesaba era eso, era la parte clínica, porque la bioquímica tiene también otras salidas que no tienen tanto que ver con lo de la sí, salud, o sea, vos no te pero dedicaste a bueno, a la investigación, digamos, claro, no te claro, por encerraste en un ejemplo, laboratorio, digamos. tal cual, ni me fui a hacer biotecnología, un tanque, claro, exactamente. Me atraía toda esta parte, la parte clínica, la parte médica. En ese momento, cuando yo estaba estudiando bioquímica, no tenía una buena salida laboral. Y la verdad es que a mí me impactaba mucho ver a mis profesores que eran eminencias, eran personas que escribían libros que se leían en el mundo, traducían libros que se escribían en otros países, y yo los veía, ¿viste? Y no sé, vi una cosa una vez que me impactó mucho, lo vi salir a un profesor de la universidad y salía con el auto y el auto tenía el capot atado con alambre, el tipo estaba, ¿viste? Mal, qué sé yo, yo decía, pero no puede ser esto. Bueno, todo eso un poco ligado a cosas del momento y demás, hicieron que me volcara un poco más hacia el tema de farmacia, que sí tenía una salida mucho más O sea, garantizada. para vos, y lo Mm, digo cariñosamente, no es ningún mm. cuestionamiento, en un momento se te cruza decir, bueno, de qué, más o menos como de qué voy a vivir, digamos, Sí, claro. con qué me voy a mantener, digamos, con cómo voy a tener Sí, un claro. auto como la gente y no como el del profesor. No, pero es que claro, que sí, era una inquietud que me preocupaba. Bueno, son dos carreras largas, son carreras muy complicadas, sobre todo bioquímica, que es una carrera que te forma mucho prácticamente para ser un investigador o una cosa así, mucha matemática, mucha física, mucha ciencia de la salud, biología, esto, lo otro. Son carreras pesadas y la verdad que hacer todo ese esfuerzo para que después te digan, bueno, no hay una salida laboral interesante y bueno, tenía que replanteármelo. De hecho, bueno, hice las dos, ¿no? Pero No, sé que a mí me ha quedado la imagen del capó atado con sí, alambre del profesor. no me lo voy a olvidar nunca. Sí, sí, eso lo rescato porque me parece que dentro de todo lo racional que vos estás contando, ¿no?
eso de que te impactó, que no te lo, como no te lo, no te lo vas a olvidar nunca, ¿no? Como Pero un, además no me lo voy a olvidar nunca, porque no voy a decir el nombre, pero era un profesor, era muy importante, era un sí, sí, personaje, pero lo de lo entendí más así, sí. granado, que daba conferencias en el mundo, una persona que viajaba permanentemente. Me sorprendió mucho, la verdad me sorprendió mucho, pero bueno. Sí, digamos, vaya a saber qué cuestiones personales de él lo llevaron a esa situación, Sí, digamos, ¿no? sí, Obviamente. bueno, ya Pero, sé. digamos, lo atamos con alambre del capó, a vos te impactó mucho. Pero me impactó, pero te digo por qué, porque era un momento donde el tema de la salida laboral del bioquímico estaba muy en boga de todos los que estudiábamos, porque era una situación preocupante. Era, che, la mayoría terminan y van a hacer análisis a un laboratorio, a cobrar un honorario bajísimo y sin muchas perspectivas de hacer algo más. Y bueno, Y, José María, yo ¿y vos con quién creí ver charlabas otra estas cosa. cosas? ¿Los charlabas con alguien? Sí, charlaba ¿Lo cubrabas solo? no, charlaba mucho con mis compañeros de facultad de ese momento, que algunos tenían hermanos mayores que eran bioquímicos o que eran farmacéuticos. Que le facilitaba las cosas. Claro, y teníamos un poco más de información del mundo real, de lo que pasaba laboralmente con estas cosas. Después, bueno, sí, en mi casa también, con mis padres y demás, pero digamos, las cosas que me llevaban a pensar más agudamente sobre temas profesionales generalmente eran en el ámbito de la facultad y con gente que ya estaba laboralmente en ese tema. Sin querer inmiscuirme en detalles privados, José María, de tu intimidad, digamos, en tu casa, digamos, o sea, charlas con Sí, tus padres, el tema económico sí. influía, digamos, era parte de No, la no, conversación, no, no, o era no. más por el lado vocacional, digamos, Sí, no, salida laboral. absolutamente, no. No, No. no, no era un tema, no, el O sea, tema económico no no era. tenías una presión de No, la familia vinculada a lo económico. no, la presión era, me la ponía yo, que no Sí, quería terminar de hacer algo para después encontrarme con opciones laborales muy limitadas o terminar, bueno, haciendo algo prácticamente por obligación y a desgano, porque a lo mejor no era lo que más me gustaba hacer, claro, pero claro. no, nunca fue un condicionante para elegir una cosa u otra. Bueno, nosotros solo llamamos a veces, eh, encontramos en nuestro trabajo personas que no están funcionando bien en un lugar, y muchas veces no cuestionamos a la persona, sino cuestionamos el lugar en el que está, en el sentido que a Mm, lo mejor está haciendo algo equivocado en el lugar equivocado y claro, trasladándose, cambiando de función o algo así, destacan, digamos, salen, ¿no? Tienen valores que no estaban siendo aprovechados en el lugar donde estaba, ¿no? Pero está bien, está bueno que vos comentes esto. Eh, ¿Cuál en tu trayectoria, digamos, vos te recibiste y qué es lo primero que hiciste? ¿O empezaste tu tarea, digamos, empezaste a trabajar antes de recibirte? ¿Cómo fue eso? sí. Antes de recibirme tenía una empresa de fumigaciones. Ah, con los Eso, venenos. claro, seguía con los Sería con los venenos. venenos, claro. Seguía con los venenos, pero eso Claro. me daba mucha libertad porque me permitía organizar los horarios como más me Pero no, convenía. no ibas vos con el... No, tenía algunas personas que me ayudaban. Bueno, en algún momento fui también, ¿eh? Pero tenía personas que trabajaban conmigo. Bueno, Entonces, y nada, las sustancias que manejabas eran veneno. sí, claro, sí, sí, sí. Sí, ya para ese momento eran venenos Sí, sí, de sí. muy alta tecnología, digamos, no Pero dañaban al ser humano. en vos siguió una trayectoria, digamos, Sí, claro, desde la claro. infancia a tener una empresa de fumigaciones. Es muy coherente lo tuyo. Así que bueno, todo ese periodo, más o menos desde que estuve en no sé, segundo o tercer año de la Ah, universidad hasta que terminé, jovencito. me manejé con todo ese tema de esta empresa, que como te digo, me daba mucha libertad Esto y también me interesa, José María. ¿Cómo se te ocurrió hacer una empresa de fumigaciones siendo vos un jovencito? Porque estudiabas.
de Sí, fumigaciones o de lo que sea. ¿Cómo es que armaste la empresa? la armé con un amigo, mi amigo estudiaba medicina y yo estudiaba, bueno, farmacia bioquímica. Y la verdad es que los dos teníamos mucha inquietud por hacer un montón de cosas que nos gustaban. A mí particularmente me gustaba mucho esquiar y nada, la verdad que quería ir a esquiar todos los años y para eso tenía que tener con qué pagar Plata, claro. los viajes, además de pagarme la facultad y demás. Y bueno, un día se nos ocurrió que podíamos empezar con esto. Y bueno, como los dos estábamos un poco en tema, él estudiaba medicina, yo estudiaba farmacia, bioquímica, sabíamos perfectamente cómo manejar ese tipo de sustancias y demás, y sumado a que teníamos algunos contactos, bueno, empezamos a trabajar con eso y arrancamos. Y la verdad que nos Y fue bastante bien. eh, el comienzo de esa empresa, porque también me Sí. parece importante, ¿fue fácil? ¿Tuvieron alguna dificultad? No, a ver, no tuvimos dificultades porque en lo técnico podíamos hacer todo lo necesario. Y por lo demás era bastante informal en ese momento, ¿viste? Después de unos años sí tuvimos que hacer inscripciones en la FIP y todo, pero al principio era un poco de boca en boca y íbamos a fumigar casas de gente conocida, ¿sí? Hasta que, bueno, dimos un salto y ya después empezamos a hacer otra cosa, hicimos una especialización y fumigábamos clubes hípicos. Ajá. Es muy complicado en los clubes hípicos el control de las moscas. Y bueno, encontramos ahí un nicho y nos dedicamos a controlar moscas en clubes hípicos. Vos, disculpa, Eh, yo insisto, digo, estoy pensando en los que nos están viendo. sí. ¿Cómo fue ese camino bueno, fumigar en casa de amigos, el contacto con ¿cómo eran clubes De equitación. de equitación? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Fue fácil? ¿Tenían Llegamos ahí por... dificultades, objeciones? Y bueno, uno es un poco inconsciente, ¿no? En algún momento, porque la verdad es que si bien teníamos claro lo que hacíamos y sabíamos que no íbamos a causar ningún problema, tenés que llegar a un lugar donde hay 60 caballos y hacer sacar 60 caballos a un campo para vos poder ponerte a fumigar todos los lugares donde los caballos duermen, comen y habitan. O sea que Eh, cuando vos decís había que tener como un rasgo de audacia y medio de locura, ¿no? eh, Digamos, para... y sí, 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 había que ser un poco atrevido, porque la verdad es digamos, que medio cara dura, digamos, como... al principio no teníamos la certeza de que estuviéramos dando exactamente en la tecla y que la combinación de sustancias que usábamos fuera a dar todo el resultado Efectiva, que claro. se... Pero la Pero vendían. no, a Sí, ver, sí. en teoría funcionaba, Sí, la sí, no es que, teoría sí, o no es que sea, estaban usando agua destilada, digamos. no, para Claro. nada, para nada. Pero bueno, quiero decir, hay una diferencia muy grande entre leer el prospecto de lo que dice un producto químico y después aplicarlo y que los resultados sean tal cual. O sea, no, Sí, es como yo digo, es bastante difícil. la biblioteca acá va por un lado y, y la vida pasa por otro, digamos. Claro, exacto. A eso me refiero. Sí, sí, No. sí. Lo que usábamos era todo recontra seguro y aprobado y demás, pero bueno, Sí, cada... ustedes eran debutantes en eso, digamos. Sí, claro, no lo habíamos hecho nunca y tampoco teníamos a quién preguntarle demasiado cómo hacer estas cosas porque Claro. no conocíamos a quién. Disculpa, yo porque estoy pensando siempre en los que nos están viendo, digamos. Sí, Quiero sí. rescatar la inquietud, digamos, tener una inquietud, tener Mm, conocimiento, saber, ujú. pero también un rasgo de audacia, osadía, yo digo, entre comillas, caradurismo y de decir, y de largarse, ¿no? No esperar a tener todas las certezas, sino de largarse, porque hay mucha gente que por ahí tiene buenas ideas, sabe, pero no, hasta que no está todo preciso y todo probado, y sí, por ahí no sale al mercado y queda frustrado en la mitad del camino. Vos estás dando un ejemplo de decir, no, vos no lo decís, ¿no? Pero, muchachos, tienen todos los elementos, Y sí, lárguense, digamos. sí, No, como decía Tuzán, puede fallar, digamos, pero claro. la idea es lárguense. Y entonces, Sí, no, no. eso siguió hasta más o menos?
Y eso siguió hasta los últimos años de la universidad, donde ya después, bueno, lo dejé porque empecé a trabajar como farmacéutico, ya un poco antes de recibirme, ya empecé en otro mundo y dejé todo Cuando eso. vos decís que empezaste como farmacéutico, Mm, estabas atrás del mostrador de una farmacia. sí, Sí, sí. concretamente, sí, sí. Y eras, digamos, me hago una imagen, digamos, era el que entraba una persona a la farmacia y dice, necesito la cosa, y vos decías, sí, cómo no, lo agarraba del estante y se lo dabas, Sí, o estabas sí, en la trastienda, digamos. bueno, a ver, es un poco particular porque yo trabajaba en una cadena de farmacias que en esa época estaban ubicadas en todos los shoppings, solamente dentro de los shoppings, Ajá. en Buenos Aires, en Córdoba. Entonces, no eran farmacias tradicionales como la que uno por ahí se imagina Sí, de la una farmacia del farmacia de barrio. bar. Claro. No, eran farmacias que ocupaban una superficie importante, que tenían tal vez mucha perfumería selectiva, la perfumería de alto costo, y una porción de farmacia importante también, pero si mirabas en proporción, a lo mejor había más perfumería que farmacia. Bueno, y ahí comencé a trabajar y ahí empecé a darme cuenta que, de nuevo, ¿no? Que lo que más me gustaba no era estar en el mostrador, si bien la interacción con el público y demás me parecía interesante y podía volcar mucho lo que había aprendido, pero rápidamente me di cuenta que me interesaba otra cosa, que me interesaba más estar en la parte organizativa y en lo político, y bueno, al poco tiempo ya estaba dirigiendo varios grupos de Lo, farmacias lo de la político, cadena. vos te referís, imagino yo, como yo lo interpreto, más como a temas de gestión, digamos, de Sí, estar sí, sí, claro, administrando y sí. gestión, digamos. Sí, No gestión, sí. política en lo que hace una política No, no, de partidaria o algo así, sino como, no, 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 no. como política de empresa, sería, digamos, como de Tal cual, gestión. sí. Sí. Entonces, vuelvo a rescatar esto, ¿no? Digamos, ya pasamos por la etapa de la vocación, el conocimiento, ¿sí? La osadía, digamos. Sí, bueno, ahora es como que la parte vocacional se fue afinando un poco más eh, y definiendo un poco más ya por el lado de la administración, la gestión. eh, ya no tanto de la bioquímica o de la farmacia propiamente dicha, de lo técnico, sino de Mm, la parte más de gestión, procesos, de administración, sería así. sí. ¿Y eso lo pudiste hacer dentro de esa cadena? ¿Te permitieron hacerlo o tuviste que hacer otra cosa? No, pude hacerlo, de hecho, bueno, quedé a cargo de varios locales que había de esa cadena en Buenos Aires, y después ya me pareció que no, que tenía que hacer algo para mí, que estaba dedicando demasiada energía y demasiada cosa en algo que no me redituaba mucho, que ya mucho más no iba a poder aprender de lo que estaba aprendiendo, y ahí decidí comprar una farmacia. Comprar una. Ah, Comprar una, sí. Y bueno, nada, fue un proyecto interesante porque se me dio la posibilidad de comprar una farmacia muy importante, o sea, mucho más importante de lo que yo estaba buscando y de lo que yo creía que podía hacer. Pero bueno, las se cosas se dio, dieron, pudiste la hacerlo. posibilidad. Sí, sí, se dio la posibilidad, hablé con algunos amigos que en ese momento también estaban interesados en algún proyecto y bueno, nada, compramos esa farmacia, eh, Eso, cuando vos le, mencionás a los amigos del proyecto, serían, digamos, como socios. socios inversores, digamos. Sí, sí. Vos serías como el Sí, gerenciador. yo hice todo el desarrollo del Eh, proyecto, todo el plan de negocios y demás. Me tocó defenderlo frente a muchos contadores y personas que eran los que asesoraban a quienes iban a poner el dinero, Sí. porque realmente era mucho el dinero. Sí, quiero destacar una cosa, José María, antes Sí. de seguir con esto. Eh, Vos pudiste, es un concepto interesante, no es un invento mío, digamos, pero ¿Mm? que uno puede ser emprendedor dentro de una empresa.
Porque sí, en general hay como una especie de mito, de filosofía de que el emprendedor se hace solo y empieza en el garage de su casa, mm, en un rincón, en el baño de servicio, digamos, juntando alambres y sufriendo. sufriendo, ¿no? Pero no necesariamente es así, digamos, estos tipos como los, los nerds, estos que hicieron de Microsoft, estos, viste, que Claro, claro, como empezaron Steve en Jobs y demás, sí. claro, no, no, digamos, también se puede, me da la impresión, como vos lo estás diciendo, vos estabas trabajando en una cadena, pero pudiste arrancar con un emprendimiento personal, siendo Empleado de la... Sí, empleado, sí, pero te dejaron y pudiste hacerlo, y eso te llevó a decir, bueno, ya está esto, digamos, pero tu emprendedurismo no ujú, arrancó solo, pudiste hacerlo siendo un empleado de una empresa. Digo, me sí, parece interesante porque a veces la gente cree que si no lo hace solo en el no se garaje puede. no se puede, ¿no? Quería destacar esto, sí. Mm. Y bueno, compraste farmacia. Compré farmacia, bueno, me fue muy bien, todo salió un poco de acuerdo a lo planeado. Era un momento muy complicado del país, era el año 2001. Eh, ¿Cuál no fue un momento muy no, complicado? no, bueno, pero, Ese era pero este, sí, particularmente complicado. Sí. claro, pero ¿por qué particularmente complicado además? Porque con esa farmacia nos endeudamos en dólares y nosotros nos endeudamos en dólares, muchos, muchos, uno a uno Y y vino vino la especificación, además, después. claro, al poco tiempo estábamos 4-1. Sí, Entonces, sí, era un momento muy complejo. sí. Pero bueno, todo fue bien y la verdad es que todo el proyecto resultó muy bueno y a los 4 años apareció alguien que me dijo te la compro y la verdad que yo no pensaba venderla. Pero bueno, me dijo ponle el precio que quieras y bueno, le puse el precio que quise y Te lo dieron. lo pagaron y la vendimos. ¿Y qué, digamos, en ese proceso, Sí. ¿no? Que es un proceso de comercialización, digamos, Ujú. de los tantos que hay en distintos rubros, en tu cabeza, digamos, ¿cómo se configuraba el después? Está bien, yo vendo, pues me pagan lo que yo quiero, bueno, ¿y después? No tenía muy claro qué iba a hacer después. Lo que pasa es que era una oportunidad única, porque realmente le habíamos fijado un precio Como por, negocio, por demás bueno sí. y la verdad que no había mucho para pensar, o sea, había que terminar con ese negocio y después ver qué se Bien, o hacía, sea, pero vos así ya te aseguraste de que ibas a tener un auto sin necesidad de tener el capó con alambre. claro, tal cual, ¿No es tal cierto? cual. Pero Sí, en lo vocacional, digamos, en la cosa esa de, sí. digamos, de las ganas de hacer, digamos, ¿qué pasó con Bueno, eso? en las ganas de hacer me pasó lo siguiente. Yo nunca perdí la vocación por la bioquímica y por todo el aspecto clínico y demás, pero las cosas se me fueron dando para ese otro lado. O sea, no arranqué apuntándole tanto a lo clínico, a lo médico. Se me dio más para el lado comercial, más para el lado de esa industria. Y bueno, nada, dije, después veré, qué sé yo, por ahora vamos a terminar con este negocio y después veré qué hago. Después apareció otra y compramos otra farmacia en la que no nos fue tan bien, no nos fue para nada bien. Y bueno, y te digo que fue realmente una experiencia y un aprendizaje tan bueno o mejor como el anterior, donde nos había ido súper bien. Y Porque algunos, muchos cuando, dicen, ¿no? Digamos, perder te desafía más que ganar. sí, pero claro, yo me acuerdo que cuando estaba cursando el máster y demás, me hablaban de gestión de crisis y qué hacer en situaciones críticas. Y yo te digo, la situación crítica es cuando son las 10 de la mañana y no tenés plata para cubrir el banco y lo tenés que llamar al gerente y decirle, hoy vamos a rechazar este y después salir a poner la cara con la gente y explicarle por qué no le pagaste. Eso Eso realmente es una crisis. en el IAE no te lo enseñaban, ¿no?
No, en realidad era el método del caso y todo era ideal. ¿Y qué pasaría si la empresa entra en crisis? Y sí, todo bárbaro, pero cuando tenés que ir a poner la cara al banco y cuando tenés que poner la cara con la gente a la que le diste el cheque y no se lo podés pagar, ahí es donde aprendes a administrar la crisis de verdad. José María, nos quedan unos pocos minutos, Mm, entonces quería aprovechar, digamos, vos ahora también en un proceso, esto no lo dijiste acá, pero yo lo sé, digamos, lo has sí, sí, comentado, sí, digamos, inauguraste como una nueva etapa de trabajar para mí, sí. digamos, después de haber pasado por una serie de situaciones en relación de dependencia como Mm, profesional, pero bueno, eh, armaste tu propia consultora en temas de salud, ¿sí? sí, sí. ¿Te costó tomar esa decisión? ¿Te resultó fácil? ¿Tuviste No, inconvenientes? fácil, fácil no, de hecho son procesos muy largos porque uno no hace esto de la noche a la mañana. Son todas cosas que uno las piensa, las imagina, que le gustaría, pero no hay un camino marcado que alguien te diga, mira, es por acá, como te puede pasar, no sé, en alguna profesión tradicional, que vos sabés que, bueno, vas a la universidad, te recibís, haces la residencia, sos especialista, qué sé yo. El camino está más delimitado. Acá no, acá las cosas son más a probar y Cuando vos equivocarte. decís acá, ¿a qué te referís? No, no, cuando vos me decís hiciste un camino para llegar a ser tu propia empresa y demás, no hay un camino Ah, claro. marcado de cómo se hace eso. Eso es ir probando Sí, y es prueba y error. hay guías, pero después la vida, el camino de la vida es distinto. Sí, además cada oportunidad que se te va presentando, uno la toma o no la toma, la tomás y a lo mejor no la aprovechaste del mejor modo. Entonces, bueno, nada, no, no se puede retomar, a veces sí se puede retomar. Y bueno, ir caminando y aprendiendo. Me haces acordar, hago una autodefinición. Cuando yo arranqué con la consultora hace más de 25 años, y alguien me llamaba, me decía, ¿y hacen tal cosa? Sí, yo nunca lo había hecho. Digo, sí, sí, por supuesto. Y terminaba y me ponía a estudiar como loco a ver cómo se hacía Ya, eso sí, para sí, presentar un lindo proyecto, un buen proyecto, y así, yo no lo tenía previsto. Me imagino que debe ser así, como vos decís, ¿no? claro, y claro, porque muchas cosas de estas, en realidad, fueron surgiendo como necesidades que yo tenía por los lugares donde fui trabajando. Y bueno, eso de ir creando las herramientas que yo necesitaba para poder tomar decisiones y demás, hizo que llegara un momento donde me di cuenta que había armado muchas cosas, que tenía muchas herramientas, que había generado muchos procesos para muchas cosas y que podía empezar a trabajar con eso, o sea, vendiendo todo ese conocimiento y esa O sea experiencia. que todo eso que vos Y fuiste acumulando, entre comillas, digamos, sí, sí, recibiendo, se me ocurre, digo, por una función interesante que nosotros también promovemos, ¿no? Que es que vos supiste escuchar las demandas de lo que te claro, solicitaban. Entonces, claro. como que fuiste armando a partir de lo que ibas, el feedback, Ujú. fuiste, te fuiste dando cuenta que vos tenías un montón de herramientas, un montón de elementos que te permitían armar, bueno, lo que tenés ahora, ¿no? Tal cual. Es así. Eso sí. Bueno, José María, no te voy a ayudar a hacer propaganda de lo que estás haciendo ahora, porque me interesaba todo este recorrido que realmente me parece interesante y que ojalá le sirva a otros que nos han estado viendo de tener conocimiento, que hay que estudiar, que hay que tener conocimiento, que hay que tener las herramientas, que hay que tener cierto manejo de ciertas cosas y también cierta audacia, generar, pues yo se me ocurre que además de haber esquiado, para haber podido comprar una farmacia, a pesar de estar con inversores, también debiste eh, ahorrar, digamos, haber tenido que tomar alguna Mm. decisión sobre, bueno, entró esta plata, ¿qué hago? ¿Me voy a esquiar o la pongo me imagino, ¿no? Que debe haber sido Sí, así, sí, sí, bien claro, claro. decisiones. Así Sí. que bueno, José María, te agradezco muchísimo
tu confianza y tu disposición a compartir con nosotros todo esto, que espero que sirva. Digo, siempre, hace un rato le decía a mi mujer, digamos, uno nunca sabe a la vuelta de qué esquina se encuentra con el amor de su vida, ¿no? Sí, Entonces, de pronto estoy convencido de que, no creo que todo, pero muchas de las cosas que vos dijiste a distintas personas le pueden hacer, así como a vos te clic. impactó el capó El atado con capo con alambre alambre. de tu profesor, seguramente muchas de las cosas que vos dijiste es probable que le impacten a algún otro para hacer algún otro proyecto, a lo mejor en otro rubro, en otras cosas. Ojalá, Así que ojalá. bueno, José María, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Que tengas una buena vida, y Gracias. vamos a seguir en contacto como siempre. ¿Eh? Bueno, gracias, Un Eduardo. Un abrazo, un abrazo. abrazo. Que esté bien. Chao, chao.